Informativo Proyecto Cívico. Sí, mira, sin duda alguna que esta crisis nacional, incluso de connotaciones internacionales que hoy vivimos, es la más fuerte, la más dañina que ha habido en los últimos años. Estoy hablando de los últimos 30 años, es la crisis más fuerte que hemos vivido los mexicanos. Esto ha generado problemas en las principales variables económicas de la economía de los estados y de los municipios. Uno de ellos es el fuerte desempleo que hoy viven las familias, es esta contracción de la economía, porque aparte de que no se están generando empleos, se están perdiendo. Entonces yo creo que es necesario, es importante sin duda alguna entrarle a los temas de las reformas fundamentales para la economía del país, para la sociedad, sobre todo reformas que tengan que ver en aquellos sectores de la economía que generan más fuentes de empleo y que no es la gran industria, no es la gran empresa, sino que son la pequeña y la mediana empresa. Esas son las empresas que en este momento yo creo que constituyen una de las alternativas para poder enfrentar con éxito esta situación tan grave que vivimos en el país. Lo central en las reformas de fondo es revisar qué está pasando con el federalismo, este proceso de federalización que implica la descentralización, no la concentración de las funciones ni de los recursos. Hoy vemos con tristeza, con dolor también, que el gobierno federal haya tenido que redistribuir miles de millones de pesos que se habían destinado para el desarrollo social y que por alguna u otra razón no fueron aplicados. O sea, eso es ilógico. Hacerse un gran debate en las reformas en el Congreso de la Unión en materia de federalismo. No es posible que la federación siga haciendo funciones que le corresponden a los estados y los municipios, y específicamente podemos hablar de las acciones de desarrollo social. ¿Cómo es posible que las delegaciones federales, hablando del estado de Puebla, tengan una estructura tan amplia como una secretaría o a veces mucho más grande y que manejen recursos económicos que se destinan para las acciones de combate a la marginación, cuando esa es una tarea de acuerdo con este amplio proceso de desconcentración de las funciones de la federación a los estados y municipios, que le corresponde a los estados y a los municipios. Esa es una gran reforma que hay que llevar al debate, hay que levantar al debate en el Congreso de la Unión. ¿Qué está pasando con la política, con las funciones de desarrollo social que le corresponden a los estados y los municipios, y que en una flagrante violación la federación hace a través de sus delegaciones? Eso hay que tomar esos estímulos económicos, esos estímulos administrativos, esos trámites que hay que agilizar para que las empresas de las que hablamos, medianas y pequeñas, puedan establecerse y reactivarse o reinstalarse nuevamente. Creo que ahí pudiese ser una de las acciones más inmediatas que podemos hacer. En cuanto a la falta de recursos hacia los municipios, pues se tiene que revisar cómo se está distribuyendo los ingresos federales, porque si bien es cierto que la Ley de Coordinación Fiscal establece cuáles son los mecanismos de ingresos, yo creo que el tema fundamental de esta Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación, Estados y municipios, habría que revisar el aspecto de los egresos, de los presupuestos de egresos. O sea, ¿cómo es que vamos a canalizar los recursos a los estados y municipios en base a los parámetros? ¿En base a qué parámetros? Ahí es donde yo creo que debemos de orientarlos en base a las prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? La ciudadanía es la prioridad en este momento, porque dependen de participaciones federales del ramo 33, otros dos ramos que están por ahí, y de ingresos propios, que son los menos. Pues, ¿qué debemos hacer? Yo siento que lo que debemos hacer es establecer de manera creativa un mecanismo que permita hacer que estas recaudaciones que contempla la ley de ingresos de la federación a través de los municipios, y que se ahorre esta vuelta que tiene que llegar
de los municipios a la federación y luego regresar, y en ese camino de regreso pues se va quedando parte de la recaudación de sus impuestos. Tiene que haber un mecanismo más ágil para que esos establecimientos comerciales que están en los municipios, bueno, pues tributen en los municipios y que a través de un mecanismo contable se registren evidentemente con toda la transparencia del mundo para que se puedan fortalecer las finanzas públicas. Los temas que maneja la ley tributaria son específicos, y los comerciales actualmente no tributan a los ayuntamientos. Si un ayuntamiento no tiene facultades de acuerdo con la ley de coordinación fiscal para cobrar impuestos, famosos impuestos prediales, ese es un tema que, bueno, pues los ayuntamientos, si no me dejarán mentir mis amigos presidentes, tienen cajas y cajas de boletas prediales, tienen incluso algunos millones de pesos en documentos y no se están recuperando. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí hay una situación que no está muy clara con la ciudadanía, qué pasa con sus impuestos prediales. Entonces ahí es donde se tiene que legislar también a nivel local, a nivel federal. Si esos impuestos sirven para devolverle a esas áreas la preservación de su entorno, evidentemente la gente estaría, yo creo que dispuesta a pagar sus impuestos prediales con mucho gusto. Ahí es en donde se tiene que hacer un gran debate también a nivel nacional, estatal, distrital, con los amigos presidentes y ver cuáles son sus propuestas en este momento para que se pueda mejorar esos ingresos municipales. Lo que sí es cierto, y tú lo señalaste, están en una crisis tan fuerte que algunos presidentes están planteando en cerrar algunos días, primero en despedir personal, agradecerles su colaboración, y no porque sea una decisión rajásica, ¿no?, sino porque es una situación insostenible financieramente para los municipios. Y dos, porque ya los ayuntamientos no tienen los recursos para pagar la luz, para pagar los sistemas de recolección o los servicios que se dan a la ciudadanía. Por eso yo siento que si es una situación muy grave, se tiene que revisar y que la federación tiene que poner los ojos de manera prioritaria, porque ¿qué va a pasar cuando los municipios empiecen a cerrar, como algunos han propuesto, 3 días y dejen a la ciudadanía sin servicios? Yo creo que es una situación grave que nos debe llamar a la reflexión a todos. Sin embargo, el primer paso es tener la voluntad política de todos los actores sociales y políticos de la sociedad, ¿no? Si no hay esta voluntad, pues difícilmente se va a poder hacer un gran debate de los temas que interesan a la economía y a la sociedad fundamentalmente. Nosotros como presidente regional en el Distrito 7 de la Liga de Economistas y Profesionistas Revolucionarios, vamos a hacer análisis específicos de la economía municipal, regional, y bueno, pues lo hemos dicho, nosotros como economistas tenemos la obligación de levantar la voz y alertar que la situación es grave en el distrito y que la ciudadanía tiene que estar consciente que esto de resolver los problemas, si bien es cierto, en gran medida es responsabilidad de los gobiernos, también requiere de la participación de la sociedad. ¿Cómo? Bueno, pues con creatividad, con voluntad también para sentarse a buscar estas alternativas. Creo que San Martín Texmelucan, en el distrito de San Martín, es una de las economías regionales más importantes del estado y del país, porque si bien es cierto que tenemos crisis en estos lugares en donde pues de alguna forma podemos decir que ha dañado menos a la economía, porque tenemos una agricultura importante, tenemos empresas, sin embargo las empresas no han crecido, al contrario han prescindido del personal. Que seguiremos en los próximos días hablando de estos temas importantes, hablando de lo que interesa a la sociedad y a la ciudadanía.